¿Sabe grabar? Sí, claro, por supuesto. Desde aquí yo puedo, ¿eh? Si se trata, si no se puede, yo desde aquí vi que sí tengo la posibilidad de grabar. Adelante, Tete. Ok, bueno, pues muchas gracias. En nombre de la Coordinación Regional Zona México del proyecto Yucunet, les damos una cordial bienvenida en esta tarde en la que vamos a asistir al taller de crítica de arte que impartirá la maestra Odette Bello Algeciras, quien nos honra con su presencia virtual en esta tarde desde la Universidad de La Habana. Bienvenida, Odette, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Gracias, Odette, que aparte está con una gripe, le agradecemos mucho el esfuerzo por estar impartiendo el taller. Antes de empezar, para irnos con agilidad, quisiera yo agradecer la presencia con nosotros virtualmente también de la maestra Anabel Caraballo, quien es la coordinadora regional de la zona Cuba, y de la doctora Rubielina Ruiz Isabido, quien es la responsable del proyecto Yucunet en la Facultad de Arquitectura de la UADY. Y a todas y todos los asistentes que están ahorita de manera simultánea y también quienes nos escucharán en diferido posteriormente a partir de la grabación. Les damos una muy, muy cordial bienvenida. También, para no atrasar más, mencionar brevemente que ese taller forma parte de la serie de talleres, tanto presenciales como virtuales, que se imparten como parte de todo el proyecto Yucunet, que como ustedes saben, contempla la creación de 2 estudios de posgrado paralelos con puntos de contacto entre sí, uno en el Instituto Superior de Artes de Cuba y el otro en la Universidad Autónoma de Yucatán, en nuestra Facultad de Arquitectura, el campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño. Bueno, pues ya para empezar, me permito leer muy breve semblanza de la maestra Odette Bello. Ella es máster en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, Cuba, profesora auxiliar del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Habana, donde imparte las materias Apreciación del Arte y Arte Cubano Contemporáneo. Investiga temas relacionados con las migraciones y las artes visuales, integra el Consejo Asesor de Génesis Galerías de Arte y es coordinadora del proyecto Yucunet en la Universidad de La Habana. El taller que nos va a impartir se llama Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de arte. Breve esbozo histórico de la crítica de arte, estado actual de la crítica de arte cubano, experiencia de la enseñanza de la crítica desde la Universidad de La Habana. Y un detalle más, no sé si les quieres comentar a Anabel o si lo decimos de una vez, que al final habrá una evaluación del taller y que hay que responder un enlace. Eso se les pide a los asistentes. No sé si lo quieres comentar, Anabel, o ya con esto está. Sí, hola Tete y el resto de los que nos escuchan. Bueno, muchas gracias por la presentación también. Y sí, ya nosotros hemos compartido aquí en el chat de la videoconferencia un mensaje con el enlace al cual podrán acceder una vez que termine el taller. Pinchar el enlace para poder aplicar una encuesta en línea, que sería como la evaluación del taller. Muchas gracias. Sí, gracias Anabel. Fíjate que ahorita yo no lo veo en el chat. De todos modos, lo tenemos, ¿no? Entonces les pediría yo a los participantes si pueden acceder al chat, por favor, para poner su correo electrónico, porque ahorita lo pego yo nuevamente en el chat para ver si lo pueden ver, porque a veces hay discrepancias entre el Teams de un país y otro. Entonces voy a tratar de localizarlo para ponerlo y si no, pues nos ponen sus correos electrónicos y se los mandamos porque es parte del protocolo del taller, ¿no? Y bueno, ya sin más, no le queremos robar más tiempo a la maestra Odette, así que adelante. Hola, muy buenas tardes a todos, tarde noche acá en La Habana. Agradezco la invitación de la UADY y bueno, me excuso porque estoy muy agripada. Si no se me entiende, por favor, me lo dicen y trato de moderar mejor la voz. Voy a compartir la presentación. Me dicen, por favor, la ven. ¿Se ve? Sí, se ve, solo que se ve no se ve solamente la presentación, sino se ve todo el diseño de la
de la diapositiva. O de tal vez, a ver, ponle modo presentación, a ver cómo lo vemos acá. Ya, ahí estamos. Son las cosas. ¿Ya Sí, la ven ahí? lo vemos como si, en diseño de PowerPoint, o sea, con tu columna a la izquierda donde están las que vienen y las que faltan. Se ve todo, toda la pantalla completa, va. Ya, voy a probar de nuevo. Excúsenme. Sí, el Teams tiene esto que tiene sus complicados. Bueno, les voy comentando, esta es una presentación que en realidad para mí ha sido un reto. La doctora Luz Merino era la persona encargada de este tema, es su área de especialidad y bueno, digamos, su partida física pues nos ha obligado a incursionar también en estos temas de la crítica a los que ella le dedicó años de trabajo. Por eso es que había en la presentación y a la vez el diseño de Anabel para la conferencia, para la promoción de la conferencia, donde coloca a algunas de las profesoras del el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Artes y Letras, entre ellos la doctora Rosario Novoa, la propia doctora Luz Merino, la doctora Adelaida de Juan, que durante años impartió un taller de crítica de arte para los estudiantes de pregrado, y además de estas maestras, las doctoras Mari Pereira, Yolanda Gut, y también, por supuesto, una colega querida, entrañable parte también del proyecto Yucunet, que es la doctora Quirenia Rodríguez. Entonces, el título básicamente del taller, bueno, estaba buscando, y una de las cuestiones que me llamaba la atención era que estaba todo el tiempo las personas hablaban de la crítica, necesitaban la crítica. Entonces, por eso decidí apropiarme de la frase de Dalí, que hablen bien o mal, daba igual. Lo importante era que hablaran de arte, o sea, es una voluntad, el deseo de que se hable de arte. Bueno, perdón. Es que estoy intentando abrir en paralelo la presentación. Esta presentación, además, en la segunda diapositiva, ponía la imagen del doctor Luis de Soto. El doctor Luis de Soto es la persona que inicia los estudios de historia del arte en Cuba en el año 1934, y en este año justamente estamos celebrando su 170 cumpleaños, de forma tal que también me parecía justo homenajearlo y mencionarlo para comenzar a ver, perdón. Para comenzar esta intervención. Que no. Todavía no se ve, ¿no? No, todavía no. Yo creo que ponle compartir como estaba. Y lo que puedes hacer es aumentar el tamaño de tu diapositiva en construcción para que se vaya viendo de esa forma, ¿no? Odette, igual si quieres Sí, nos las claro. puedes enviar por correo y nosotros las pasamos. Sí, voy a, a ver si envío una pictura. Yo traté de hacerme amigable con la tecnología.
Lo tengo abierto acá. Estoy abriendo el correo, es que no lo tenía abierto tampoco. Perdón. Si quieres, Odette, puedes compartirlo como estaba desde tu escritorio, como, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora ni siquiera me permite, pasó algo que no me permite tampoco compartirlo como está, o sea, no logro llegar al punto en el que estaba, estoy cargando el Gmail para tratar de enviárselos. Ok. Creo que ya lo estoy logrando. Listo, ¿lo ven? Ah, ¿Ahí lo ven? Ahora, a ver, parece que ahí viene algo. Sí, sí lo vemos Ya. como habíamos comentado hace un rato, que se ve toda em, la Toda composición, toda la pantalla. O sea, no se ve en forma de presentación, sino se ve a la izquierda tus columnas de. Pero si las haces más pequeñas, se hace más grande la pantalla y la podremos ver así. no se- ahí no se ve a pantalla completa todavía. No, Bueno, pues nada, vamos a hacerlo como estábamos para no perder más tiempo, ¿sí? sí, está bien ¿Así así. está bien? Así está bien, así está bien. Sí, se ¿Sí? entiende. Bueno, les comentaba, el doctor Luis de Soto, que cumpliría 170 años, fue el iniciador de la carrera, y quise también poner esta diapositiva en la última clase que la doctora Luz Merino dio a los estudiantes de pregrado, justamente porque un poco de lo que va, lo que pretendo compartir en este espacio, es la experiencia nuestra en la formación de críticos, y estos estudiantes justamente son los que acaban de graduarse en el mes de diciembre, y que ejercerán o que ya están ejerciendo las críticas en los medios cubanos. Había estado conversando, estado intercambiando con Tete un poco cuál era la dinámica que estábamos buscando, y algunos aspectos históricos siempre son necesarios cuando se habla de la crítica. Y por supuesto, la crítica de arte inscrita en el pensamiento occidental, pues siempre se coloca sus inicios en la antigüedad, en Grecia, en Roma, y un poco la figura de Sócrates y Platón nos sirven siempre como plataforma para cualquiera de los temas, en esa sapiencia que ellos pues manejaban. Sin embargo, realmente, digamos que el escenario en el que comienza a gestarse la crítica como práctica cultural será a partir de los finales del siglo XVII, cuando comienzan a gestarse exposiciones
promovidas por la Gran Academia Francesa de Bellas Artes, sobre todo de pintura y escultura, y esto propicia una circulación diferente de las obras que hasta ese entonces solo estaban, digamos, en el acceso de determinados feudos de un público muy cerrado. A partir de 1963, estas exposiciones entonces le van a dar acceso a los académicos, coleccionistas y conocedores, como apunta la diapositiva. Sin embargo, en el año 1669 van a llevar estas exposiciones al Salón Carré del Louvre. Y es justamente ahí donde adquieren este tipo de exhibiciones el nombre de salón, que hasta hoy perduran, y a partir de 1735, fíjense, ya empezado, un poco avanzado el siglo XVIII, pues se da una entrada libre, según la bibliografía, a los salones. Una entrada libre que a mí me gustaría poner entre comillas, porque aun y cuando no está del todo referida, estoy casi segura que sobre todo está todavía mediada o está todo, sobre todo dirigida a un público muy particular. Ahora, ¿cuál es el momento que va a marcarse como el nacimiento de la crítica de arte desde la modernidad? 1759, en el que Denis Diderot comienza a escribir sobre estos salones. Comienza ese primer texto, una carta a un amigo que después se publica y lo va a hacer de manera sistemática hasta 1775. Claro que este surgimiento de la crítica no es un hecho aislado, tenemos que verlo en un contexto y me detengo en este aspecto porque yo creo que son pautas que hasta hoy van a marcar esta práctica de la escritura, de la valoración. Y es que también en este momento aproximadamente va a surgir lo que conocemos como la estética moderna y la historia del arte. Que obviamente la estética, como seguramente estamos al tanto, tiene por supuesto antecedentes también en la antigüedad. La historia del arte, aunque tiene algunos referentes, el primer texto al respecto se le adjudica a Vasari en el 500, pero en esa noción de una modernidad va a ser este momento justamente en el que se van a estar estas tres prácticas desarrollando, marcado sobre todo por el proceso de la autonomía del arte. Va a ser vital que se vea, o sea, este desarrollo de las prácticas artísticas para dar pie a que surja justamente la estética, la historia del arte y la crítica de arte moderna. Hay un autor, Valeriano Bozal, que hablando de estos orígenes de la estética moderna, nos va a plantear como está en la diapositiva. No sé si logran leer el texto. ¿Logran leerlo? Está un poco pequeño. Bueno, yo sí, pero no sé si todo el mundo pueda, porque sí está un poco pequeño. Bueno, les comento las pautas fundamentales. De cualquier manera, este texto de Orígenes de la Estética Moderna se los dejaré con la bibliografía del tema. Y lo interesante en este punto es que la autonomía del arte, Valeriano Bozal insiste en que es un proceso, y que es un proceso que obviamente es inseparable de la práctica artística y de la actividad conectada a ella. Y ahora estoy señalando acá, no sé si lograrán verlo del todo, pero que corre también en paralelo al conocimiento científico y a la moral establecida. Y yo creo que es importante que comprendamos que esta noción de la autonomía del arte, si bien tiene una marca indeleble, si bien responde de manera definitiva a las prácticas mismas, a los procesos endógenos de las prácticas artísticas, no podemos nunca asumirlo como realmente algo totalmente autónomo. Yo siempre le digo a los estudiantes que hablamos de una relativa autonomía del arte. O sea, en ese sistema mundo del arte está interconectado entre las diferentes partes del propio campo artístico, pero también en relación indisoluble con otros aspectos de la sociedad. Incluso Valeriano Bozal menciona que la evolución estilística por sí sola, si tal cosa pudiera imaginarse, no hubiera pasado de un interés minoritario y hubiera decaído con rapidez. O sea que este proceso de la crítica responde, sí, a un proceso de autonomía del arte, pero también del conocimiento científico, o sea, del desarrollo del conocimiento científico
que es el que va a encaminar, como veremos más adelante, cuando nos detengamos en la figura de Diderot o cuando pasemos por la figura de Diderot, va a determinar la manera en que se ve el hecho artístico. Otro elemento significativo que pone de relieve esta nueva circulación del arte va a ser la confrontación de los gustos, el gusto de los conocedores, de un público que había sido entrenado en la recepción de los hechos artísticos, de las obras de arte en este entonces, con un público llamado por algunos autores de las masas, pero digamos por un público no necesariamente entrenado en esta recepción. Y este elemento del gusto va a ser también fundamental, era un elemento al que la doctora Luz Merino hacía énfasis, porque nos va a estar hablando de la sensibilidad, no solo del individuo, sino también de una época. El propio Valeriano Bozal mencionaba que si bien el gusto como término todavía hoy lo asumimos como preferencias subjetivas, incluso algunos caprichos, pero sobre todo lo vamos a estar viendo y va a estar, digamos, interactuando con la crítica en lo que tiene que ver con la formación de la sensibilidad de los individuos y con las maneras de representar el mundo. Y digamos que la crítica va a estar en diálogo constante, en acomodo constante, en función también, en servicio del gusto del público que accede a las obras de arte. Entonces, hasta este punto, digamos que hay algunos factores que podemos determinar o que podemos identificar que inciden en la orientación de la crítica de arte y que nos parecía importante compartir acá, porque aun y cuando podemos identificarlo, algunos de ellos allá en el lejano para nosotros siglo XVIII, hay otros que hasta el momento van a estar mediando o van a estar o se van a incorporar. Ya he mencionado en un primer momento el concepto mismo de arte, lo que tiene que ver con las prácticas artísticas, y esto es importante porque en la medida en que el hecho artístico se ha ido ampliando, se ha ido diversificando, va mutando sus naturalezas, incorporando nuevas maneras de hacer, de sentir, de interpretar, de representar el mundo, pues también es necesario que la crítica que se dirija a ella pues incorpore herramientas que le permitan aprender estos elementos. El gusto del que ya hablábamos, y con el gusto incorporo una escala de valores y pongo entre paréntesis el mercado de arte como un elemento mucho más reciente incorporado, pero que prefería no dejarlo aparte, sino incorporarlo en esa escala de valores que de alguna manera va a estar mediando, va a estar determinando el valor de la obra de arte. La colocación en el arco cronológico de la historia y la historiografía. Y esta colocación en el arco cronológico tiene que ver con los aspectos anteriores, lógicamente, porque ese concepto de arte va a estar variando, de las técnicas mismas que se utilizan, pero digamos que es un elemento transversal a todos estos factores que estamos planteando en esta diapositiva, porque también, digamos, los paradigmas epistemológicos que en cada una de las etapas van a estar, digamos, preponderando, pues también van a tener un espacio, un impacto en la crítica de arte, el objetivo de los practicantes, o sea, de aquellos que escriben la crítica, y los medios de circulación y el público. Y esto también los pongo en paralelo porque digamos que uno y otro están estrechamente relacionados. Entonces, fíjense o fijémonos cómo algunos de estos elementos que podemos rastrear desde ese entonces pudiéramos aplicarlo también hasta nuestros días. En el caso, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿se entiende bien? ¿Me escucha? Sí, sí, se entiende, se entiende. Sí, te oímos y te entendemos. Ya, gracias. Disculpe, es que como veo la diapositiva, no los veo ustedes, entonces no sé si voy muy rápido o si pueden seguirme y más con la voz. Bueno, entonces les comentaba que en términos de, o sea, ahora en los objetivos de los practicantes, o sea, cuando se habla de los objetivos de los practicantes, los críticos de arte o quienes ejercen la crítica de arte, porque
no necesariamente quien ejerce la crítica tiene que ser un crítico, y tal vez aquí adelanto una respuesta a una pregunta que más adelante planteo. Pero el objetivo de los practicantes también va a estar marcando justamente algunas de las visiones de la crítica. Denis Diderot, considerado el padre de la crítica moderna, en 1759 le escribía a su amigo Friedrich Melchior Grimm, me excusan si ese no es la pronunciación exacta, que era un escritor alemán asentado en París. En esa carta, que constituye la primera referencia a los salones, que la crítica se propone como una consideración personal, y fíjense cómo desde los mismos elementos que él va a estar nombrando, pues va a haber ya algunos, vamos a ver aspectos que son válidos hasta la actualidad. Dice, la crítica se propone como una consideración personal que valora las obras y las compara, pero que también informa, o sea, la función está en valorar e informar. Y habla también de la forma de la crítica, o sea, de la escritura, y dice, su redacción breve y vivaz, sin pretensión de exhaustividad ni ánimo tratadista. O sea, es una impresión personal que no pretende ser un tratado, aun cuando Denis Diderot va a estar muy influenciado indudablemente por todo el pensamiento de la Ilustración, por el recurso del método que había propuesto Descartes, y de alguna manera lo va a aplicar en su noción del análisis que hace sobre el arte, tratando de ir de lo general a lo particular. Pero además plantea que supone, digamos, una industria periodística, unos lectores, o sea, él logra identificar algunos elementos, tal vez no con el término industria periodística que le pone Valeriano Bozal en su interpretación, en su abordaje a este personaje, pero sí como es un elemento periodístico, como la crítica es periodística y cómo necesita de un receptor cuando habla de los lectores. También menciona que, según Diderot, era un género para animar al comentario, al intercambio de opiniones, o sea, no pretendía una sentencia, aunque a veces algunos lo reclamen de este género, sino una perspectiva de análisis. Y también es muy interesante cómo plantea que los presupuestos teóricos deben estar explícitos e implícitos en esta interpretación y valoración. O sea, es una interpretación, una valoración que tiene que estar sustentada en presupuestos teóricos. Y digamos, definición que planteaba en ese momento, pues contiene determinada actualidad cuando lo vemos a la altura de nuestros días. Otro autor muy importante que ya en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, va a acercarse a la crítica y también se pone como se coloca entre los iniciadores de esa crítica moderna, será el poeta Charles Baudelaire. Baudelaire, un poeta que seguramente todos conocemos, más asociados al romanticismo, al simbolismo, ve la crítica con otra perspectiva y le añade, digamos, un tanto la sensibilidad, y plantea que como una comunicación, una relación más íntima entre el crítico y el lector. Y es interesante porque la postura que asume, o sea, es claro que el crítico es un mediador, pero en este caso va a ser una relación, él establece una relación directa donde el crítico es el emisor y el lector va a ser el receptor. Y en 1846 dirá, creo sinceramente que la mejor crítica es la que es amena y poética. Fíjense cómo en todos los casos se habla de una escritura que tiene que ser capaz de enganchar, o sea, tiene que ser capaz de lograr un rapport con ese lector y no esa otra fría y algebraica que bajo pretexto de explicarlo todo no siente ni amor ni odio y se despoja voluntariamente de toda clase de temperamento. O sea, le añade como cualidades que él considera que debe tener la crítica de arte, el sentimiento, la proyección afectiva, diríamos hoy, de alguna medida, del crítico sobre el texto a partir, lógicamente, de la obra. Dice que la crítica debe ser
parcial, apasionada y política. Digamos que esta declaración de Baudelaire pudiera tener, o sea, pudo haberse dicho ayer y estar con total actualidad. Y traigo estas dos figuras justamente porque nos coloca desde muy temprano en la pregunta acerca de quiénes ejercen la crítica de arte. Por una parte, los críticos profesionales, antes decía, bueno, no necesariamente tienen que ser críticos de arte. Pero por una parte, lógicamente, son los críticos de arte, los historiadores del arte, los graduados de las disciplinas afines a la historia del arte, pero también hay una serie de artistas, intelectuales interesados, filósofos, en otras materias que se acercan a la crítica de arte. Y ante la pregunta de si ello tendrá algún impacto, probablemente sí, en las metodologías que se usan, en los recursos desde el punto de vista estilístico, pero lo más importante es que todos tienen que llegar a ser conocedores de los hechos artísticos. O sea, no puede existir una crítica de arte que no esté sustentada en un profundo conocimiento de los hechos artísticos a los que se va a referir. Y eso, digamos, que es uno de los elementos sustanciales que a mí me interesaba compartir en este espacio, justo porque de lo que va nuestro proyecto es de generar las capacidades en profesionales para, digamos, mediar el hecho artístico y para poder superarse profesionalmente en la industria cultural. Un poco también para ver visiones desde otra perspectiva. Busqué en algunos teóricos y críticos del área y he encontrado esta afirmación de la doctora Graciela Pogolotti, una lúcida intelectual cubana, ya con más de 90 años, y que en la década del 60, en uno de sus textos sobre la crítica que está compilado en este libro, cuya imagen está acá y que fue compilado también por la doctora Luz Merino, Graciela decía, el crítico debe tener una formación técnica y un buen conocimiento de determinada formación artística, tanto de aspectos teóricos como su historia y evolución. Debe conocer las realidades de su país y su propia cultura. O sea, esa capacidad de conocer el hecho artístico y las relaciones que a partir de él se entrelazan es parte de los elementos que indudablemente tiene que ser la base de nuestros proyectos de máster, tanto en La Habana como en México, para lograr capacitar a personas que ejerzan la crítica de arte. Ahora, si bien esos fueron los inicios en la cultura occidental, lo que conocemos como la cultura occidental, pues a mí me dejaba un poco insatisfecha quedarme ahí o seguir un relato que se moviera entre París y los grandes centros culturales de Europa y no ver cómo ocurría esto en nuestro continente y en particular en México y en Cuba, las naciones que están hermanadas también por el proyecto Yucunet, de las que pretendemos hacer una red. Y obviamente el punto de partida del inicio de la crítica de arte pues lo colocaba entonces en las academias de Bellas Artes. O sea, me parecía importante traer acá que en 1781 se funda la Academia Nacional de Bellas Artes de San Carlos en México y en 1818 se va a fundar la Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro en Cuba, ambas rectoradas por San Fernando de Madrid, pero que sin lugar a dudas fueron, digamos, un eslabón importante para la creación de las artes visuales, para el desarrollo de las artes visuales, tanto en un país como en otro. Sin embargo, la crítica de arte se desarrolla un poco más tarde y encontré la referencia, confieso que no logré consultar el libro, no tenía manera de descargarlo, pero probablemente esté en las bibliotecas de allá de México. Hay un texto compilado por Ida Rodríguez Trampolini sobre la crítica de arte en México del siglo XIX. Y para grata sorpresa para mí, en 1810 ya hay textos de crítica en México. El primero de ellos, titulado Pintura de buen gusto histórico. Y para mí fue importante, no solo por la temprana fecha y donde el desfasaje temporal respecto a los centros hegemónicos europeos, pues en realidad no es tan
relevante, no es tan grande, sino también cómo está hablando, por ejemplo, en este texto, que es el primero de los que compila en este espacio la Prampolini, pues se está refiriendo al buen gusto histórico, o sea, una noción de la que acabamos de hablar hace un momento. Y por supuesto después hay otros elementos, por ejemplo, la arquitectura de Montezuma, también de 1810, o si el mérito es conocido, ¿por qué no se ha de elogiar? O sea, un poco también nos está hablando a partir de los títulos de cuáles son los caminos de esta crítica que lógicamente estará circulando en ese entonces, y acá les pongo, yo les voy a juntar en la bibliografía el PDF, perdón, de 6 páginas, donde aparece el índice de este texto maravilloso, y acá solo hice una captura de pantalla de los primeros 5 textos que ella compila como anexo. El quinto de ellos, Academia Nacional de San Carlos, que se publica en El Sol, México, el 24 de febrero de 1824. O sea, nos está hablando de un soporte para la circulación que van a ser los periódicos, y también a partir de los títulos podemos identificar cuáles son algunas de las nociones a las que se estará acercando la crítica de arte. En Cuba es un poquito más retardada la aparición, aunque no existe, hasta donde conozco, una compilación semejante a la propuesta por Ida Rodríguez Prampolini. Sí encontré un texto publicado por 2 autores, 2 colegas de la Universidad de Villa Clara, y donde en la segunda mitad del siglo XIX van a colocar la mayor circulación de la crítica. Este texto también va a estar contenido en la bibliografía con un análisis del mismo. ¿Qué se deriva? O sea, ¿qué plantean estos autores, Noris Martínez y Misael Moya? Bueno, algo que ya hemos conversado y que digamos es común al desarrollo de la crítica hasta este momento. Quienes ejercen la crítica no son profesionales de ella, son interesados en estos temas. Y este análisis que ellos proponen lo hacen a partir de una biblioteca en particular. Por supuesto, puede que haya ausencias como las que les voy a mencionar enseguida, pero también destacan 2 importantísimos nombres para la literatura moderna cubana, para el nacimiento del modernismo en la literatura cubana, que será Julián del Casal, un poeta cubano, un poeta que se acercó a la crítica y que lo hizo con una sensibilidad y un dominio, incluso algunas cuestiones técnicas que visto en la distancia temporal realmente sorprende la capacidad de manejar esos elementos. Y por supuesto también en este periodo, no está incluido en el texto, pero también iniciador del modernismo en la literatura cubana, José Martí. José Martí es nuestro héroe nacional, ejerció también la crítica de arte, solo que no lo hizo en Cuba, y es por eso que los autores no lo incluyen, porque digamos que no, sus textos no van a estar circulando. ¿Qué otro elemento aporta de interés para conocer un poco y para poder establecer paralelos? Bueno, que es una crítica de arte básicamente descriptiva, pero es interesante porque esa descripción de alguna manera contiene también la valoración. O sea, al punto que quiero llegar es que somos 2 naciones que tenemos también una larguísima tradición del desarrollo en la crítica de arte. Ahora, según los textos que pude consultar, tanto de la crítica, o sea, sobre el desarrollo de la crítica en México como en Cuba, digamos, no hay una institucionalización, lo que llamaría la doctora Luz Merino, la institucionalización de la crítica, que se refiere sobre todo a una consolidación como parte de ese sistema de arte. En México, hasta la década de 1910, entre la década de 1910 y 1930, en Cuba, un poquito más retardado, entre 1930 y 1940. Íntimamente relacionada también esta institucionalización ¿a qué? Bueno, a cambios intrínsecos en los lenguajes artísticos y en las prácticas artísticas, donde dejamos de mirar hacia Europa como el único referente y empezamos a descubrir y cultivar nuestros propios valores, donde las nociones, en el caso cubano, la vanguardia comienza a consolidarse, comienza a consolidar sus valores. Y esto me parecía también interesante porque está también, digamos,
apuntando a la importancia de esa relativa autonomía del arte, pero a fin de cuentas autonomía del arte en tanto proceso que va a impactar en las distintas partes o en los distintos elementos que integran el sistema mundo del arte. Y digamos que yo creo que son estas nociones que van a prevalecer, o sea, que van a marcar también estos derroteros desde los cuales venimos y a los que también en alguna medida pertenecemos. Por lo tanto, el acercamiento a la crítica de arte no solo sería desde, según mi opinión, a partir de esta intervención que tuve que preparar para compartir con ustedes, no solo sería desde cómo preparo a un maestrante para ejercer la crítica, sino también cómo lo hago que sea conocedor, que se apropie de esta tradición como parte de su acervo cultural para ejercer la crítica. Y también buscando otros referentes de la región, encontré esta revista, La Crítica de Arte y sus Problemas en Chile, la revista Aesthetic, una revista, dice Revista Chilena de Investigadores, de Investigaciones Estéticas, con interesantísimos artículos. Este número en particular, dedicado a la crítica de arte, es del año 1967. Y me pareció bien traerlo también porque me permitía hacer saltos temporales, saltos que además responden, digamos, o se corresponden en la temporalidad con los cambios que se han ido desarrollando en el arte, en este caso ya con el desarrollo de una posmodernidad. Y Julio Orlandi, el autor de este texto que está dedicado a algunos aspectos de la crítica en Hispanoamérica, compartí algunas ideas que me parecían importantísimas. Perdón. Y decía cómo los límites de la crítica son imprecisos, como es la crítica misma. O sea, es un tipo de ejercicio que además no es solo desde la escritura. A veces conversamos cuando uno prepara una clase, uno hace un ejercicio crítico, uno jerarquiza, uno orienta, pondera valores, valora justamente, compara, pero por supuesto el ejercicio de la crítica escrita es pues mucho más claro y también, digamos, impreciso. Y Julio Orlandi hablaba de la disciplina parásita en la medida en que siempre va a estar, y esta es una idea que después retomaremos con la doctora Luz Merino, en relación con la historia del arte, en relación con las prácticas artísticas. Y ya desde 1967 ha hablado de una pluralidad de métodos. Eso es un elemento importante. O sea, aquellos elementos teóricos y estéticos de los que nos hablaba, a los que hacía referencia en el siglo XVIII, pues ahora se va a abrir a una pluralidad de métodos que se está respondiendo ¿a qué? Está respondiendo indudablemente a la heterogeneidad del hecho artístico. Y donde de todas maneras plantea que la crítica constituye en esencia solo una de las diversas modalidades con que acostumbra el investigador a acercarse a la comprensión y valoración. O sea, la crítica es una de las fuentes fundamentales cuando queremos hacer estudios desde la historia del arte o sobre las artes plásticas. Es una de las fuentes fundamentales a las que vamos a estar siempre acudiendo, aun cuando ella es también y en sí misma parte o puede ser parte del objeto artístico, del objeto de estudio de una maestría en arte. O sea que es otro camino posible a transitar desde los proyectos que se derivan de Yucuné. Y les comentaba que de alguna manera Luz Merino, en este caso, a partir del texto que Espacios Críticos en los 50, una compilación que hace sobre la crítica de los 50 en Cuba, planteaba algunos de estos elementos generales que tendríamos que tener en cuenta si valoramos o si nos acercamos a la crítica como objeto de estudio. Y es que generalmente se evalúa como complementariedad o auxilio de la historia del arte, en cuanto también pone en valor una producción, un artista, una obra o un estilo. Pero, y yo creo que eso es importante, Luz dedicó además una gran parte de su vida académica al estudio de la crítica
plantea y ella reconoce cómo construye otras relaciones de actuación. Y entonces menciona un subsistema de la crítica que tiene la capacidad, según dice acá, de recolocarse y trazar coordenadas de entrecruzamiento del escenario. Y a partir de ahí, o sea, entrecruzamiento entre qué, bueno, entre los espacios de visibilidad, los soportes, las instituciones, las ediciones culturales, la prensa, y cómo además siempre mantiene o busca mantener una comunicación con el público. Entonces, es un poco como vamos encontrando a partir de los diferentes, digamos, de estos diferentes acercamientos que los distintos teóricos se van planteando, pues vamos encontrando algunas pautas, algunas pistas a las cuales atender, bien sea desde el ejercicio de la crítica como escritura o bien desde el estudio de la crítica como un tema de investigación. A partir de ahí, la pregunta entonces sería, ¿qué se espera de la crítica de arte? Acá me excuso, esta diapositiva tenía o tiene animaciones, pero obviamente no la podemos ver. Y sobre todo estos elementos los encontré en el texto, un texto contenido en un libro que se titula Una teoría del arte desde América Latina, compilado por José Jiménez, un autor español, en el que le invitó a diferentes intelectuales, artistas, a escribir sobre la teoría del arte, sobre diferentes aspectos de la teoría del arte, a partir de sus visiones, de sus quehaceres. Y la argentina Eva Granistein, a partir de un capítulo que tituló Crítica de Arte, la autoría reivindicada, un poco planteaba cuáles eran las problemáticas fundamentales y a mí me servía para proponérnoslas como interrogante. O sea, esas preguntas, ¿qué se espera de la crítica de arte? Y ella hablaba de cómo la crítica tradicional estaba buscando imparcialidad, objetividad, una racionalidad clara y universal, un texto límpido y cristalino, un poco también en ese cuestionamiento en el que debía como desaparecer la noción del autor como un elemento creativo, la distancia crítica, suspender el aspecto emotivo, digamos, una noción de la verdad. Y vemos ya en este punto, en las palabras propias de Greenstein, como algunos elementos ya se los había planteado, por ejemplo, Diderot, o se los había planteado en sus inicios el poeta Baudelaire, a partir de esa noción del aspecto emotivo. Claro que no es posible, o sea, en la medida en que el arte no es imparcial, donde la objetividad, donde la noción de verdad puede ser cuestionada, pues no puede esperarse eso de la crítica. O sea, sí podemos esperar de la crítica honestidad. Sí, yo creo que debemos sembrar en nuestros educandos esa noción de la honestidad, de la consecuencia, de poder valorar, como decía la doctora Graciela Polotti, a partir de las relaciones culturales que se dan en el espacio en el que se establece el hecho artístico en cuestión que nos corresponde evaluar y de las relaciones entre las partes que están involucradas en el mismo, estos elementos. Y donde además Eva Greenstein insistía mucho en que el autor debía tener total libertad en esta noción de la crítica, respondiendo, no obstante, a esas funciones de orientar, de mediar, de valorar, pero total libertad a la hora de hacer también de la crítica una escritura creativa. Y digamos que ese sería un reto, yo creo, un poquito más difícil o un poquito más mayor para nuestros programas de posgrado. Pero son indudablemente algunos aspectos a los que pudiéramos o sobre los que pudiéramos estar pensando a la hora de implementar nuestros programas de máster. La propia Graciela Pogolotti, en un texto que sirve de prólogo a una compilación de premios de crítica de arte,
mencionaba cómo en el mundo contemporáneo, o sea, en medio de las demandas contemporáneas, en las que sustituir la política de expansión del trabajo, entablar un diálogo productivo, son algunas de las prioridades, tanto con los artistas como con la comunidad. La crítica, y cito este fragmento, perdón, que tengo aquí señalado, la crítica y difusión debe orientar sus prácticas hacia la multiplicidad de destinatarios y los diversos medios de comunicación existentes. O sea, uno de los retos es lograr justamente llegar a esos públicos. El otro día hablábamos en una clase de pregrado que no existe el público general, no existe el público masivo, son múltiples públicos que a los que tienen acceso, por ejemplo, las publicaciones generalistas, y a partir de ahí entonces también ser capaces de adaptarse a los diversos medios de comunicación existentes, que hoy es todo un reto, porque si bien veíamos cómo en los inicios de la crítica de arte en México o en Cuba, por supuesto, eran las revistas, eran los periódicos, los principales soportes, los principales espacios de circulación. Hoy podemos estar hablando de los podcasts, hoy podemos estar hablando de los videos para las páginas web. Por supuesto, se mantiene la televisión, o sea, coexisten los medios tradicionales en esos medios generalistas, llamarían los periodistas, con medios mucho más emergentes, o sea, medios emergentes también desde el punto de vista de la tecnología. Y cada uno de estos medios tiene sus particularidades a partir de los tiempos, a partir de los recursos que utiliza, desde el vocabulario, desde el uso de los recursos visuales, que nosotros, digamos que también es un reto para nosotros. Y la doctora Paolotti plantea, se impondría entonces una revisión cuidadosa de los programas universitarios. Y lo hace justamente porque ella, profesor universitario, gran parte de su vida, pues está al tanto de la misión que tenemos en la formación de esos profesionales. Y entonces, digamos que esta parte me da pie a un poco presentarles cómo lo hacemos en la Universidad de La Habana, que en el pregrado fundamentalmente, donde ahora tenemos 4 años de formación y donde, como pues, probablemente puedan ver, espero que puedan ver en la diapositiva, pues tenemos una disciplina dedicada a la investigación, teoría y crítica de arte. Es una disciplina que atraviesa toda la carrera. Cuando digo que atraviesa toda la carrera, nuestra carrera se compone los 4 años de 8 semestres, lógicamente, y si ustedes se fijan en esta última columna, van a ver cómo las asignaturas van a estar presentes primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o sea, justo en todos los semestres. En los 4 primeros semestres, donde damos apreciación del arte, que es una asignatura, la asignatura un poco para, perdón, para que los estudiantes sean capaces de aprender a ver o de ser conscientes de lo que saben de ver, porque yo les digo siempre que en esa asignatura no es que se aprenda mucho, en lo que somos conscientes de los recursos que utilizamos desde la observación como método, y este es otro elemento importante que aparece en varios de los textos, o sea, como la observación es un método, la doctora Luz Merino también lo defendía para los historiadores del arte, porque no es mirar, es saber mirar, qué estoy mirando, cómo lo estoy mirando. Y digamos que la apreciación del arte justamente lo que hace es facilitarle al estudiante esa conciencia sobre su manera de mirar, sobre su entrenamiento como sujeto cultural. Y después los 3 semestres siguientes, pues son de estética y teorías de la cultura 1 y 2. Son semestres instrumentales, o sea, lo que le ofrecemos a los estudiantes son instrumentos para poder hacer el análisis, la investigación y en alguna medida también la teoría del arte, pero sobre todo la investigación y la crítica. ¿A partir de qué recursos de análisis lo hacemos? En ese 4º semestre se incluye, o sea, en paralelo a la teoría 2, se da metodología de la investigación.
que es lectiva, es la única de nuestras metodologías lectivas, digo la única, porque tenemos otras metodologías, la 2, la 3 y la 4, que no son presenciales, o sea, no son conferencias dictadas en el aula. Porque en la metodología de la investigación, justamente, o sea, el nombre se explica por sí mismo y se deriva de un trabajo de curso, que es un ejercicio que el estudiante presenta al final del semestre, donde el estudiante selecciona un tema que va a investigar y que va a llevar como hasta la culminación de estudios, o sea, sobre el que estará trabajando los próximos 4 semestres. Y las metodologías de la investigación, les decía, 2, 3 y 4 ya no son conferencias dictadas en el aula, serán entonces el trabajo de investigación del estudiante orientado por su tutor, y acá habla de un trabajo de curso porque al final del semestre son evaluados los resultados parciales de investigación según las orientaciones que se le dan por tribunales en cada uno de los casos, por tribunales que están compuestos por los profesores del departamento. Y esto me parecía importante traerlo porque es la manera en que nosotros hemos garantizado un acercamiento, esa primera parte que hablábamos de ser conocedores del arte. Claro, esta disciplina perdón, va en paralelo con asignaturas de historia del arte, 4 semestres de historia del arte, que sería de arte, digamos, ya lo que llamaríamos el arte occidental, 3 semestres de arte latinoamericano, 2 semestres de arte caribeño y 3 semestres de arte cubano, más otras materias de otras disciplinas. Entonces, digamos que entre esas disciplinas de arte y estos elementos, pues vamos garantizando o vamos tratando de darle a los estudiantes los conocimientos y de que ellos desarrollen las habilidades sobre el conocimiento, sobre la manera de obtener el conocimiento. En segundo semestre, tercer año, o sea, el sexto semestre, damos fundamentos de la crítica de arte. Es una asignatura que durante muchísimos años impartió la doctora Luz Merino. Hoy está a cargo de una joven profesora nuestra, muy talentosa también, y que ha sido donde la doctora Luz Merino depositó, digamos, un caudal importante de conocimiento y de enfoque sobre el análisis, que tiene varios temas. El primero de ellos dedicado sobre todo a estas nociones históricas de la crítica, y ya después dedicado a las nociones históricas de la crítica y a aquellos aspectos que tienen que ver con el periodismo, con los soportes, con las diferentes críticas de arte, o sea, lo que nosotros llamamos la crítica especializada, la crítica masiva o lo que llamaríamos de medios generalistas, y el catálogo fundamentalmente, aunque existen también otras expresiones, pero son los 3 que más trabajamos. Y los otros temas de ese curso pues van dedicados a cómo ha sido la historia de la crítica de arte en Cuba, desde el siglo XIX hasta lo más contemporáneo, digamos que es parte de esa tradición de lo que les comentaba antes. Y en el semestre séptimo, perdón, aquí puse octavo, pero en el semestre séptimo, entonces tenemos un taller de crítica de arte. ¿De qué va ese taller? Bueno, lo que se le orienta generalmente a los estudiantes en este taller, que por muchos años fue impartido por la doctora Adelaida de Juan, es asistir a exposiciones y sobre esas exposiciones escribir un texto, un artículo para una revista especializada, un texto para un medio generalista a partir de determinadas pautas y un texto de catálogo. Más recientemente hemos incluido otro tipo de ejercicio, por ejemplo, en este año en particular, tutorado por la doctora María Los Ángeles Pereira, incluimos también el trabajo de jurado, porque nos parecía que es un tipo de ejercicio al que nuestros graduados se pueden enfrentar muy temprano en el tiempo, pero que no siempre estamos entrenados para ello. Entonces, digamos, es la manera en que nosotros hemos construido ese camino para formar a un historiador del arte que sea capaz de ejercer la crítica de arte. Bueno, acá ven, son 10 asignaturas, el número de horas práctica e investigación y cómo se da en los diferentes semestres. Después, si hubiera alguna pregunta, por supuesto, me la pueden hacer.
Y ya para terminar, pues nada, me valgo nuevamente de las palabras de la doctora Graciela Pogolotti, justo en este texto de compilación del prólogo, donde si bien la doctora no habla de la crítica, o sea, no menciona la palabra crítica, pero en todo este texto que también les puedo hacer llegar, obviamente está refiriéndose a este tipo de ejercicio y el compromiso que supone. Entonces, me permito, les pido permiso para leer el párrafo y cito: hoy nos encontramos ante un llamado urgente. La globalización no puede reducir el arte a la condición de artículo de consumo desechable. El intercambio de culturas y saberes es un estímulo para el enriquecimiento de las ideas y la apertura de horizontes. Pero, con su inevitable ambigüedad, las palabras pueden servir para ocultar verdades. Quizás algún día, si la especie humana escapa de los peligros que la amenazan, podrán borrarse fronteras artificiales. Por ahora, sin embargo, la noción de universalidad enmascara el dominio creciente de grandes centros de poder. La batalla que nos ha tocado es difícil y por eso muy hermosa, siempre que nos hagamos capaces de adoptar el desafío, eludir tentaciones facilistas, ferias de vanidades y rejuegos cortesanos. Yo diría que ahí se resume de manera general digamos, el reto que hoy nos impone la crítica. Y muchísimas gracias. Hola, Odette. Bueno, pues te damos las gracias. Muchas gracias, Odette. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, la verdad es que en los talleres de Yocunet sí tenemos que usar el tiempo de manera muy justa, pero de todos modos tenemos algunos minutos por si algo quieren formular. Y tanto de viva voz como en el chat, si les interesa. Rafael tiene una pregunta. Adelante, maestro, por favor. Bueno, yo creo que hay algunos nombres que se están escapando al centrarse toda la plática en Luz Merino, que creo que son como precedentes innecesarios para la crítica de arte, como Adelaida de Juan, sí, que no solo habló de arte cubano, sino también habló de arte mexicano, sí, habló del muralismo, de los muralistas. Tienes a José Lezama Lima con la revista Orígenes, donde empieza a ejercer la crítica a partir de una revista impresa, y claro, una crítica que mezclaba literatura con artes visuales en mucho y que respondía a un grupo particular de la modernidad. Pero también tienes a José Gómez Sicre, ¿sí? Este personaje, ¿sí? Que puso no solo el arte cubano, sino el arte mesoamericano en la bandeja, ¿sí?, de los museos latinoamericanos, y que, bueno, tiene textos extraordinarios sobre la crítica de arte. Por otro lado, también tienes, yo no creo que una cátedra de crítica puede eludir a hablar de personajes como Marta Traba, ¿sí? Marta Traba creo que es fundamental, no solo para el arte cubano ni para el arte mexicano, para el arte latinoamericano y mesoamericano. El mesoamericanismo artístico creo que es una de las grandes aportaciones de Marta Traba, ¿sí? Con una visión, claro, asociado siempre a Gómez Sicre, que es este personaje cubano, ¿sí? Y que generan un punto de discusión sobre la modernidad y la visión hacia dónde debe ir la crítica. Hay textos extraordinarios. Bueno, yo me acuerdo del libro de 5 pintores de Adelaida de Juan, ¿sí?, que es un libro fundamental y que parte de los artistas como Force, ¿sí? Creo que está José Force, creo que está Tomás Sánchez, no me acuerdo quiénes más, son 5 artistas, ¿no? Pero también tienes en el texto de José Gómez Sicre sobre la crítica del arte una base fundamental para poder hablar. Y son textos reconocidos a nivel no solo local, sino internacional, ¿no?
Gracias, Rafa. Hola, Rafael. Bueno, un saludo desde acá. Claro que los nombres que mencionas son importantes. Realmente he de decir que la intención no era hacer un recorrido por la crítica del arte cubano. Allí también tendría que haber mencionado a Guy Pérez Cisneros, Jorge Mañach, más recientemente Gerardo Mosquera, Antonio Lijo Fernández, Rufo Caballero. Confieso que a muchos incluso los estuve revisando, pero o sea, el universo era tan vasto, como diría uno de los autores que cité, son tan imprecisos los límites de la crítica, que la intención sobre todo estuvo en tomar las ideas de aquellos que han pensado o que han escrito sobre la propia crítica, o sea, para plantear dos caminos fundamentales a los que yo creo que deben ir los programas de maestría. Uno es ayudar a nuestros maestrantes a adquirir las habilidades, las aptitudes para escribir crítica en los diferentes medios, como catálogos, medios especializados o en lo que llamamos los medios generalistas, y otro es desde la investigación tomar la crítica como objeto de atención. O sea, obviamente sí había un interés en mi parte en ponderar la figura de la doctora Luz Merino, bueno, mi maestra y la persona que trabajó en este tema para Yucunet, pero más que eso, era la intención de presentar estos dos caminos, no de presentar a todos los críticos, que por supuesto Marta Traba era una figura imprescindible y probablemente se me quedan muchísimos otros del área que no estamos mencionando. De hecho, en todas las lecturas que hacía, decía, bueno, sería interesantísimo que a partir de Yucunet maestrantes de uno y otro espacio, o sea, tanto de la UADY como de LISA, pudieran hacer investigaciones que se complementen entre sí a partir de los archivos y las fuentes que tenemos a mano, porque ese es otro de los elementos. No todo está en internet. Entonces sería riquísimo, o que nos embulláramos después de Yucune, cuando ya no tengamos otro proyecto, que nos embullásemos a hacer estos rastreos, tal vez, por ejemplo, a partir de un concepto, o sea, son a partir de que uno empieza a hacer estas lecturas. No sé, la doctora Luzmerio estaba trabajando en la noción de la contemporaneidad, que se entiende como lo contemporáneo, es la mirada, es el arte, cómo lo ve la crítica. Y sería muy rico poder ver en los distintos espacios en los que a los que nosotros pudiéramos llegar. Pero bueno, obviamente agradezco tu intervención como complemento de la información que pretendí ofrecer acá. No sé si hay otra intervención. Nada más, déjame ver, aquí hay algo en el chat, pero no, es un correo electrónico. Pues sería, si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a, como fue muy rápido, vamos a dejar a tener luego el enlace, tan pronto se procese el enlace del taller de la maestra Odette, y también vamos a poner a su alcance, y si crees que sea posible, Odette, una versión en PDF de tu presentación, porque como tuvo que mostrarse así, o una síntesis, lo que tú consideres que, porque así como se tuvo que presentar, no se ve, o sea, los textos no se podían leer casi en las pantallas, y la mía está bastante grande la pantalla y de todos modos no leía, ¿no? Entonces creo que sería importante para poder asimilar, ¿no? Que es bastante el contenido que presentaste en poco tiempo, pues poder tener acceso al material si nos haces el favor de enviarlo después. Sí, claro, les envío la presentación en PDF completa, no hay ningún inconveniente, y les envío también algunos de los textos que estuve bajando. Algunos están referenciados en la presentación, otros no, otros son parte de ese colchón de información entre los que uno se sumerge para llegar a estos temas. Correcto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quiera decir algo de cierre, Anabel y la doctora Rubí, que son también nuestras representantes de Yucunet. Ya escuchamos a Rafa, que también es muy importante en nuestro proyecto. No sé, Rubí, si quieras comentar algo, porque Anabel y yo ya hablamos, si quieres dar algún mensaje también tú. Bueno, pues antes que nada, Odette, pues muchísimas gracias, un gusto saludarte y escucharte.
como siempre, las aportaciones de nuestro hermano país de Cuba en todo este tema del arte y del proyecto Yucunet son sumamente relevantes, ¿no? Bueno, para mí el escuchar, además ese trabajo que tú nos presentas, y estos como que puntos coyunturales de comparativos con México, ¿no? Nos dan esta contextualización de la crítica del arte, ¿no? Se me hace sumamente interesante todo lo que nos plantean y pues te agradecemos muchísimo el esfuerzo, ¿no? Porque estamos escuchando y todas estas cuestiones de salud que se te han presentado, pero verdaderamente, o sea, muy relevante y muy importante, ¿no? Todo este tema de la crítica, ¿no? Y la crítica en el arte. Es muy, creo que como tú comentas, ¿no? O sea, los maestrantes y desde luego para los que en su futuro estudiarán esta maestría, va a ser una parte primordial. Y bueno, pues a nombre de aquí del proyecto Yucunet en Mérida, aquí está Rafa, aquí está Tete, pues te damos las gracias y desde luego seguimos en contacto y apoyándonos mutuamente, ¿no? Tenemos en breve aquí una visita importantísima de allá de La Habana con nosotros. Anabel, hasta hemos estado por ahí comunicándonos por la visita del rector de Elisa de Cuba, ¿no? Y lo cual es muy importante, esos nexos, esos hablan de los nexos que estamos generando en el proyecto Yucunet. Por mi parte sería eso, y darte un gran saludo afectuoso, que te mejores. Gracias. Bueno, buenas noches a todos entonces, y muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias y bueno, nos despedimos. Les recordamos, por favor, en el chat hay un enlace que deben ustedes acceder porque es una pequeña evaluación de la charla, como que es parte del proyecto y lo necesitamos para justificar la realización de estas actividades. Entonces, les agradeceríamos mucho que tuvieran que entrar a este acceso para responder el cuestionario y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Ya tienen nuestros correos y nuestro WhatsApp también. Gracias, gracias Odette, gracias, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Chao, besos, bye. Bye, hasta luego. Adiós.